Hola y bienvenido una vez más a Motor.es. Hoy, como puedes estar viendo, estoy al lado de uno de los coches eléctricos más espectaculares de este 2023, es el Hyundai Ioniq 6. A simple vista, su diseño es lo primero que llama la atención, pero si te quedas conmigo durante los próximos minutos, vas a saber que debajo de esta carrocería se esconde un muy buen coche. Empezamos. La verdad es que el proyecto del Ioniq 6 se ha dilatado mucho más de lo esperado. La primera vez que Hyundai nos adelantó su llegada fue en el fatídico año 2020. La pandemia de la COVID-19 echó por tierra los planes coreanos de presentarlo en el ya desaparecido Salón de Ginebra. Aquel idílico entorno tenía que servir de antesala para uno de los lanzamientos más importantes de la marca. Ahora, 3 años después, me he podido sentar tras el volante y recorrer los primeros kilómetros. En ese otrora Salón de Ginebra que nunca llegó a celebrarse, Hyundai tenía que haber presentado el Hyundai Prophecy. Era un concept car que en realidad no se adelantaba a las líneas de este Ioniq 6 y no las adelantaba de forma contundente, porque gran parte de ese diseño conceptual se ha aplicado en el modelo de producción, sobre todo en la parte de los faros y también en la línea de un capó que es realmente bajo y deportivo, porque al fin y al cabo lo que Hyundai busca es que este coche, aunque no supere mucho las ventas, sea súper llamativo y cree una imagen de marca única. Los diseñadores de Hyundai han jugado con las formas y con las líneas tan atractivas para que en parte se camufle el gran tamaño del Hyundai Ioniq 6, porque aunque no lo parezca, estamos hablando del coche más grande de la familia, solo superado por el extravagante Hyundai Staria, que es el monovolumen. Son 4,86 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,49 metros de alto. La gama está compuesta por 3 versiones, que son Light, Star y Energy. Las 3 se parecen muchísimo entre ellas, pero solamente en este acabado, en el acabado Star, incluimos detalles personalizados, como por ejemplo son las llantas de 20 pulgadas por las 18 pulgadas de las versiones de acceso y luego, sobre todo, por esto que ves aquí, los espejos retrovisores digitales de los que ahora te voy a contar. Aunque el diseño general del Ioniq 6 es espectacular, la verdad es que para mí la parte trasera es la que recibe toda la atención, porque no creo que a día de hoy haya un coche semejante a la venta en el mercado europeo. Como puedes ver, la línea del techo cae muchísimo a partir de los reposacabezas traseros, algo que, como ahora te contaré, no resulta especialmente beneficioso para la habitabilidad. Pero en líneas generales hablamos de una forma muy sutil y muy elegante, a la vez que deportiva. Tenemos no uno, sino 2 alerones, uno aquí en la parte inferior, con una forma típica como de morro de pato, y luego la parte superior, que es como la barra de un bar. Luego también tenemos muchos elementos horizontales para generar esa sensación de anchura y también tenemos elementos verticales para descargar un poquito la imagen. Así que en líneas generales la verdad es que esta es la mejor zona del coche, o por lo menos a mí me lo parece. ¿Y a ti qué opinas? Déjanos un comentario con tu opinión acerca del diseño del Hyundai Ioniq 6. De puertas para adentro, el Ioniq 6 no presenta ese ambiente tan innovador de la carrocería, pero una vez más Hyundai ha apostado por un formato que cada vez se está convirtiendo más en habitual dentro de la industria. Tenemos una gran pantalla coronando toda la parte superior del salpicadero. En realidad son 2 pantallas porque cada uno de los paneles cuenta con un tamaño de 12,3 pulgadas, uno cumpliendo las funciones de instrumentación digital y otro como eje principal del sistema multimedia. Además podemos incluir un head-up display que solo está disponible en el acabado más alto de la gama. Por último, y no menos importante, también tenemos elementos analógicos como es la barra de la climatización, un panel que nos muestra y que no nos obliga, sobre todo no nos obliga a gestionar siempre desde la pantalla superior, nos permite gestionar todas las funciones de la climatización. Luego tenemos una barra intermedia con botones analógicos que son los accesos rápidos al menú, a los diferentes menús del sistema multimedia, porque una vez más Hyundai ha incluido demasiadas funcionalidades dentro de ese panel y algunas veces cuesta encontrar según qué cosas. Ya para rematar, en cuanto a calidades, la verdad es que tenemos una buena sensación dentro del interior y tenemos diferentes elementos, superficies blandas, una materia resinosa, sobre todo en esta parte de la consola central, porque aquí para mí es la peor parte, ya que están insertados no en los paneles de las puertas como es habitual, sino que es aquí donde tenemos los elevalunas y también tenemos el cierre de las puertas.
En lo que a equipamiento se refiere, el Hyundai Ioniq 6 destaca por muchísimos elementos que pueden incluir tanto de serie como de forma opcional. Destacan faros full LED, climatizador bizona por bomba de calor en el acabado Energy, cargador inalámbrico, navegador, cámaras de aparcamiento de 360 grados, asientos calefactables, head-up display, conectividad inalámbrica para dispositivos móviles y una completa lista de asistentes a la conducción con un nivel 2 de autonomía. Un equipamiento muy completo que nada tiene que desmerecer al de otras grandes berlines de la industria. En cuanto a las plazas traseras, ten en cuenta que el Ioniq 6 tiene casi 3 metros de distancia entre ejes. Pero en cuanto a las plazas traseras, como venía diciendo, a la hora de acceder, como puedes estar dando cuenta, hay que mover ligeramente la cabeza, pero la verdad es que no molesta el pilar de la puerta. Una vez sentado, con el asiento del conductor configurado para mí 1,75 de estatura, como puedes ver, no es que sobre espacio, es que tienes todo el del mundo. Para las piernas no hay ningún problema, el problema está en la cabeza. Yo mido 1,75 y me faltan 2 dedos, por lo tanto, pasajeros de más de 1,80 m que tendrán que hacer, escurrir el culo. Y en este caso los riñones sufrirán en caso de viajes largos. Hay que reconocer que las plazas son muy cómodas, tenemos homologado para 5 pasajeros, lo que pasa que esta plaza central resulta algo más incómoda porque primero es más dura, es más estrecha y encima luego tenemos el respaldo que también hace las funciones de apoyabrazos. Pero como tenemos un suelo completamente plano, sí que podemos viajar 5 adultos, eso sí, como ya sabes, el de en medio un poquito más incómodo, con cierta comodidad. En cuanto a elementos de confort, tenemos climatización en los asientos, de forma opcional en el acabado superior, y luego tenemos tomas USB, salidas de ventilación y las típicas rejillas. Tampoco es que sea abundante el equipamiento aquí detrás, pero sobre todo, como puedes estar viendo, hay muchísimo espacio, incluso para cruzar las piernas. La plataforma EGMP, que es la que da vida al Ioniq 6 y también al Ioniq 5, está disponible en una oferta mecánica muy amplia. La gama gira en torno a 2 tamaños de batería y a diferentes números de motores. La versión de acceso cuenta con una batería de iones de litio con 53 kWh de capacidad bruta y un único motor trasero con 151 caballos de potencia. Las versiones superiores cuentan con una batería de 77 kWh de capacidad bruta. La primera unidad con un motor en el eje trasero con 228 caballos de potencia y la segunda con 2 motores, uno por cada eje, con un total de 325 caballos. He de reconocer que durante esta primera toma de contacto estoy probando la versión más potente de toda la gama del Ioniq 6, que es la versión con batería de 77 kWh y motor dual, con 325 caballos de potencia. Es una opción muy interesante, pero sinceramente reconozco que la unidad inferior con batería de 77 kWh y 228 caballos de potencia resulta aún más interesante. ¿Por qué? Porque primero bajamos el precio de venta y segundo ampliamos la autonomía hasta los 614 kilómetros de forma homologada en ciclo WLTP. La verdad que estoy bastante sorprendido con la respuesta de este Ioniq 6 porque estamos hablando de una potencia, digamos, media para ser un eléctrico, pero donde la respuesta a la hora de pisar el acelerador es bastante contundente. Estamos hablando de un tiempo de 0 a 100 de 5,1 segundos, pero claro, cuando sumimos las prestaciones reducimos la autonomía y en este caso hablamos de que de forma homologada son 519 kilómetros de autonomía. Obviamente es un dato todavía muy positivo, pero sinceramente teniendo en cuenta que subimos el precio de venta, no creo que sea lo más atractivo del mundo. Pero en líneas generales la verdad es que tengo que decir que Hyundai ha conseguido un muy buen equilibrio en esta su nueva berlina eléctrica. Estamos hablando de, como cualquier otro eléctrico del mercado, de un coche muy refinado, de muchísima calidad de rodadura y muy bajo ruido interior. El aislamiento acústico es maravilloso, se puede mantener una conversación prácticamente sin elevar la voz y la verdad es que la sensación de calidad en líneas generales es muy elevada también por todo cómo está compuesto el interior. A pesar de que hay muchos plásticos como los que tenemos en los paneles de las puertas, la sensación de calidad percibida es bastante correcta y en ese caso, que si sumamos al confort de marchas, estamos hablando de uno de los eléctricos generalistas, la verdad, más interesantes del mercado. Hyundai nos propone varios modos de conducción, que son 3 en general y que se pueden seleccionar a través de este mando rotativo que sale de la esfera central del volante.
Tenemos, a la hora de pulsar el botón, tenemos los modos Eco, Normal y Sport. Como su propio nombre indica, está claro que cada uno se enfoca a diferentes comportamientos. En el modo Eco reducimos las prestaciones, de hecho el coche no llega a desprender toda la potencia hasta que no hagamos kickdown en el acelerador. En modo normal tenemos un comportamiento equilibrado y luego en el modo Sport lo que hacemos es activar las máximas prestaciones con la entrada de los dos motores eléctricos. Eso sí, a la hora de activar ese modo, obviamente vamos a reducir la autonomía y en ese caso también conseguiremos la máxima respuesta y la máxima aceleración por parte del Ioniq 6. Hyundai nos propone varios modos de retención que nos van a venir especialmente bien en circuitos urbanos donde podemos nosotros liberarnos de la necesidad de pisar el pedal del freno y donde incluso podremos llegar a detener el coche con solamente la retención. Tenemos dos formatos que son automático y manual. Si nosotros mantenemos la leva, cualquiera de las dos pulsadas durante más de un segundo, entraremos en un modo o en otro, en función de en el que vayamos circulando. En el modo manual tenemos 5 niveles de retención que nosotros podemos indicarle al coche, del 0 al 4. Y hay que decir que en el nivel 4 la deceleración es bastante contundente. Como ya digo, puede llegar a actuar como un coche de pedal único y es muy cómodo a la hora de circular por ciudad o también en atascos. En cuanto a consumos, la verdad es que Hyundai ha conseguido homologar cifras realmente bajas porque en parte este es uno de los coches con mejor aerodinámica del mercado. Con un coeficiente de tan solo 0,21 podemos decir que la resistencia al aire es prácticamente mínima y eso se nota sobre todo a la hora de homologar consumos, entre los 13,6 y los 16,9 kWh por cada 100 kilómetros recorridos. Un dato excepcional que si nosotros tenemos un poquito de cuidado a la hora de circular, los podremos conseguir. Una de las novedades principales que ya te he adelantado son los espejos retrovisores digitales. A la hora de circular, la verdad hay que reconocer que como la posición de la cámara, de la pantalla mejor dicho, está en una posición muy natural con respecto a la vista habitual de un espejo convencional, pues la verdad es que resulta muy intuitivo. Por esa parte no hay ningún lado. La imagen también tiene muchísima calidad, aunque en las zonas de sombra y las zonas oscuras el grano de la imagen se amplía y reduce un poquito la definición, pero es algo completamente normal. Y por último tengo que decir que el reglaje de la cámara no me termina de convencer porque al fin de cuentas la visión que tenemos es excesivamente panorámica. Obviamente eso está bien porque al final tenemos pocos ángulos muertos, pero la sensación en un principio, ojo, sí, eso sí, en un principio, porque luego acabas acostumbrándote, es algo rara. Pero sobre todo lo que me quedo es por la posición natural, sobre todo del espejo del acompañante, porque basta echar un vistazo hacia ese lado y ver claramente la imagen proyectada en la pantalla. Además de una buena autonomía, el Ioniq 6 cuenta con una capacidad de recarga ultra rápida y dual, tanto en 400 como en 800 voltios. Con una potencia máxima de 350 kW en corriente continua, Hyundai anuncia que es posible pasar del 10 al 80% de la carga en apenas 18 minutos. El tiempo se dilatará hasta los 73 minutos cuando la conexión se realice en una toma de 50 kW. En cargas domésticas en corriente alterna, la potencia alcanza un máximo de 11 kW con un tiempo de espera de aproximadamente 7 horas para una carga completa, casi 12 horas si el punto de carga es de 7,4 kilovatios. Todo ello, claro, eso está en condiciones ideales. La verdad es que la carta de presentación del Ioniq 6 no puede ser mejor y más estética. Está claro que Hyundai quiere revolucionar el mercado a base de diseño, pero también a base de buenos argumentos. Aunque la carrocería será lo que más llame la atención, obviamente con esta estética tiene que llamar la atención. Debajo de ella tenemos un eléctrico muy interesante, sobre todo por sus bajos consumos, por su buen comportamiento y por un equipamiento tecnológico de última generación. Y esto ha sido todo una vez más. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión acerca del nuevo Hyundai Ioniq 6. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Un saludo y nos vemos en la próxima.